Vamos a dar inicio con estos dos temas. Traigo por ahí una presentación, si está un poquito larga, vamos a tratarlo de hacer rápido la presentación y lo más general, sin embargo, sin dejar a un lado la explicación. Vamos a pasar a la presentación. Ok, vamos a iniciar con lo que son los alegatos de clausura o los alegatos de cierre. Ok, vamos a ver cuál es el propósito de este tipo de alegato, que es el de clausura. Como en un inicio lo veíamos, el alegato de apertura es la oportunidad que tiene el litigante para introducir al juez en lo que vamos a llevar a cabo, en los hechos que se llevaron a cabo en su momento, y en lo contrario, el alegato de cierre, pues nos dice que el propósito será retomar y repasar los hechos que fueron probados por medio de los testigos, proveer al órgano jurisdiccional con herramientas para que su resolución sea favorable para la parte que representas. El alegato de clausura está llamado para seguimiento y sea congruente con el alegato de apertura. Es el tiempo de recordar los temas o los lemas que se incluyeron en el primer alegato y que debieron haber sido reforzados con la declaración de los testigos. Es decir, el alegato de clausura prácticamente es dar un resumen de lo que fue, es la oportunidad que tiene el litigante para hacer un resumen de lo que fue el juicio, de los medios que presentó, los testigos que presentó y darle, por decir, una opinión al juez de lo que quiere él que se haga. En este caso, por decir, por lo general, dicen que se cumpla justicia, que se haga justicia en lo que él está o por lo que se llevó el juicio. Dentro del alegato de clausura, pues hay varios puntos, que es lo que es planeación e improvisación. Nos dice por ahí que en cuanto a planeación de esta etapa, se hace pensando en los temas, la imagen y los problemas con los que se enfrentará el juicio durante la planeación. No se debe olvidar los siguientes puntos. Enfatizar lo que pudimos comprobar por medio de los testigos, retomar la credibilidad en nuestros testigos, recordar las debilidades de los testigos de la contraparte, destacar lo que la contraparte no pudo comprobar, comprobar que los elementos de nuestra teoría jurídica se acreditaron, comprobar que los elementos de la teoría jurídica del adversario no se vieron satisfactorios o satisfechos. Ok, por ahí nos habla de retomar la credibilidad de sus testigos. Ok, nos habla de que el litigante debe retomar la credibilidad que construyó en los testigos que ofreció. Debe exponer las razones por las que se debe de creer en su testigo y puede hacerlo, recordando el testimonio que dio en la audiencia basándose en la habilidad de la persona de observar, escuchar y transmitir los hechos, de sus años de experiencia profesional y conocimiento adquirido. Esto en caso de tratarse de peritos o miembros del cuerpo de seguridad y otros factores que afecten su integridad.
Es decir, dentro del alegato de clausura, como yo les comentaba, hay que hacer un resumen de lo que fue el juicio en sí, de los testigos que se presentaron, de las pruebas que se presentaron, y entre ellas darle nuevamente la credibilidad y la acreditación a los testigos que en su momento llamó para ser interrogados. Hacer que el juez recuerde a los testigos. Hablar de los testigos y sus declaraciones constituye una parte fundamental del alegato de clausura. Es decir, hay que retomar dentro de ese argumento que se está dando como alegato de clausura, hay que hacer énfasis en alguno de los testimonios. Es decir, no sé, comentarle al juez o en este caso al juzgador, como lo comentó el perito tal en su prueba, el perito con la acreditación que es experto en tal cosa, lo que comentó en la prueba que dio, etcétera. A buscar alguna manera de que el juez tome en cuenta eso y que recuerde a ese testigo que nosotros queremos enfatizar. Retomar las debilidades de los testigos del adversario. De igual forma, hay que hacer mención de los testigos del adversario y cuáles fueron sus errores. Todo esto dentro de la síntesis que se va a hacer en el alegato de clausura. Por aquí nos da un ejemplo. Vamos a darle lectura. Y por ahí la parte o la contraparte dice: el único testigo que presentó la contraparte fue Luis Domínguez y pudimos comprobar en esta audiencia que desde su infancia era amigo del hoy acusado. Él mismo admitió que lo consideraba su mejor amigo y que no quería verlo privado de su libertad. Escuchamos que Luis le debía favores al hoy acusado y que cualquier ocasión se pudiera ayudarlo, lo haría. Su testimonio no puede ser confiable. Es decir, dentro del alegato de clausura, buscar la manera de recordar al testigo de la contraparte y tratar de desacreditarlo. En este caso, en este ejemplo, pues lo trata de desacreditar, haciéndole hincapié al juez que pues eran muy amigos, que tienen una relación tan muy fuerte y que por ende pudiera haber falseado sus declaraciones, tan solo por el hecho de querer ayudar a su amigo. Hay que desafiar a la contraparte a reconocer su debilidad. Se debe citar las bases según las cuales el abogado considera que la declaración del testigo de la contraparte no es verídica. De esta forma se puede deducir que la presentación de la contraparte es ilógica e improbable. Por ahí nos da un ejemplo y seguimos con lo mismo. Dentro de la síntesis que se va a dar en el alegato de clausura, también podemos enfatizar puntos como las declaraciones de los testigos. Hay que recordarle al juez lo que declaró el testigo que una vez se haya interrogado o que se interrogó durante el proceso del juicio oral. Por aquí vemos un ejemplo donde nos dice: si la señora Mercedes, que estaba a 8 metros de su ventana, pudo ver que Guillermo Calderas estaba tirado en la banqueta, no es justo concluir que el acusado, manejando el carro, mirando hacia adelante, conduciendo libremente con la ayuda de los faros, no solo pudo, sino que en verdad vio el cuerpo al cual atropelló. Esperemos escuchar sus alegatos y esperemos que cuando lo presente conteste estas preguntas que todos nos estamos haciendo. Por ahí se pone en tela de duda la declaración de la señora Mercedes. Hay que debatir la presentación del adversario.
El abogado no debe de hacer concesiones a punto de adversario si esto daña su propia credibilidad. En el cierre, el abogado tiene que refutar los hechos que trató de demostrar la parte adversaria, sobre todo cuando ellos afectan nuestra teoría del caso. Es conveniente señalar si se le ha dado mayor peso a las pruebas del adversario. Hay que citar las palabras del testigo. Es de gran efectividad citar las palabras exactas de un testigo en el cierre y luego discutir su importancia. Por ejemplo, por ahí nos dan un caso, dice: su señoría, recordemos el testimonio de la señora Mercedes, quien nos dijo, bajo protesta de decir la verdad, que mientras salía de la tienda claramente escuchó las palabras: dispárale, Luis Eduardo, dispárale ahora. Es inapropiado que un abogado lea las palabras que pronunció un testigo de una declaración anterior, como lo puede ser alguna acta de entrevista al testigo. Sería también inapropiado que el abogado citara el testimonio del testigo mientras lee algo que aparece en una declaración previa. Máximas de la experiencia, sentido común, lógica y conocimiento científico. El modelo para valorar las probanzas en este procedimiento es de libre valoración de las pruebas de acuerdo al sentido común y a la experiencia humana, apoyadas por la lógica y por el conocimiento científico. Recuérdale al juez que tu versión resultó conforme a estos principios, que tiene un sentido lógico. Es importante pedir al juez eh, que se juzgue de acuerdo a la máxima de la experiencia y el sentido común, y que ahora el órgano jurisdiccional los toma en cuenta al decidir los casos. Sacar inferencias. Dentro del alegato de clausura, pues es el momento también de, de comentar las inferencias obtenidas en las declaraciones de los testigos, es decir, hacer hincapié cómo fue que se contradicieron cada testigo, las fallas que tuvo en su declaración. Hay que invitar a analizar ciertos hechos. Y por aquí nos dice que el alegato de cierre es un monólogo en el que el litigante expresa sus argumentos finales. Durante este alegato, el auditorio se encuentra en actitud pasiva, solamente de escuchar y analizar. Una forma de hacer de que el que escuche reflexione en nuestra versión de los hechos es a través de preguntas. El objetivo de hacer preguntas es que el auditorio lo analice. Hacer que el juez tenga una identificación con el cliente. Aquí pues hay que tratar que el juez o de humanizar al juez, de que se ponga en el lugar del acusado o de la víctima, según sea el caso del que estamos defendiendo, y tratar de darle una buena imagen en su mente de la persona a la que estamos defendiendo.
Menciona los errores del adversario. Si el adversario no enseñó algún documento importante o se le olvidó obtener algún testimonio sobre puntos claves para esto, se debe estar atento en la presentación del oponente y tomar notas y prepararlas para demostrarlas al juez. Referirse a la teoría jurídica. Se debe demostrar que los casos del tipo penal fueron satisfechos. En la teoría del caso que se elabora al inicio del curso se desglosa. En estas etapas es el momento de demostrar al órgano jurisdiccional que con base en el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio oral se han acreditado. Hay que mostrar visuales, esto para seguir dando el monólogo o seguir haciendo la síntesis en el alegato de clausura, es decir, se pueden seguir mostrando folletos, fotografías, gráficos, entre otras cosas, para apoyarse también en la síntesis que se va a dar como alegato de clausura. Asimismo, se pueden presentar las evidencias o los indicios. Esto nos dice los objetos físicos. También nos podemos apoyar en eso. Es decir, si tenemos por ahí el arma, por decir en un caso de algo lesionado o algo, si se tiene el arma dentro del embalaje, presentarlo a la audiencia como apoyo dentro de la síntesis que vamos a dar en el alegato de clausura. Retomar las declaraciones de los peritos. También podemos hacer énfasis a lo que declaró un perito y a lo que dijo y volverlo a mencionar dentro de la síntesis que vamos a dar como alegato de clausura. Permítame. Sacar conclusiones. Por aquí nos dice que a diferencia del alegato de apertura, en el que no se puede dar una conclusión sin antes presentar las pruebas, pues a diferencia de eso, en el alegato de clausura sí se puede dar una opinión de lo que uno como abogado, después de haber presentado las pruebas, pide al juzgador que se tome en cuenta. Recordar los temas, objetos y símbolos. Volvemos a lo mismo al hacer énfasis en las declaraciones de algún testigo, de algún perito, de algún servidor público, pues hay que recordárselo y meterlo dentro de la síntesis que se va a dar como alegato de clausura. A referirme a síntesis, pues me refiero a lo que es el resumen de lo que fue el juicio oral. Creer en tu caso. Bueno, hay que estar firme a su convicción. En este caso, cada abogado, cada litigante tiene que estar firme de lo que quiere demostrar. Por aquí nos da un ejemplo de qué es lo que se debe hacer. Un cuadro semántico nos da un ejemplo, nos da la opinión de cómo se debe llevar a cabo. Nos dice aquí qué hacer. Dice que elaboración o forma del alegato, hacer un esquema de bosquejo, prepararlo en orden lógico, elaborarlo en tiempo pasado, configurarlo en forma concluyente. Se pueden utilizar conclusiones, utilizar ayudas visuales. ¿Qué no hacer? No preparar un resumen para leer, que no resulte una historia improbable. En cuanto al contenido, pues hay que repasar los hechos que fueron probados. Evoca la credibilidad que construimos con nuestros testigos.
retomar las debilidades de los testigos de la contraparte, llenar lagunas y explicar las inferencias, traer a la memoria a los peritos y sus explicaciones, así como en otras cosas. Y lo que no se debe hacer es no expresar opiniones personales, no incluir material irrelevante, no olvidar hacer alusión al sentido común, la lógica y la máxima de la experiencia. En cuanto al desempeño, pues ser elocuente, ser espontáneo, mostrar seguridad y confianza, tener contacto visual con el órgano jurisdiccional, tomar notas de lo ocurrido durante el juicio, improvisar aquellas circunstancias en sus formas no anticipadas. ¿Qué no hacer en cuanto al desempeño? No estar apegado a un texto del cual se esté leyendo todo su contenido, no mostrar enfado hacia la contraparte y no pronunciar expresiones de agradecimiento al órgano jurisdiccional, no pelear con el adversario. Por aquí nos da un ejemplo de lo que podemos hacer después de haber hecho el alegato de clausura, hacernos una autoevaluación y ver si recordamos los temas, si se humanizó al acusado o a la víctima, dependiendo de quién sea tu defendido. Si se realizó preguntas que invitaran a reflexionar al órgano jurisdiccional, si se evocó lo que sucedió, recordó al juez las inconsistencias y contradicciones de los testigos de la adversario, entre otros. Aquí se los dejo para que lo vean, como quiera viene ahí en su libro. Bueno, hasta aquí el tema de lo que es el alegato de clausura. Hasta aquí vamos a terminar con el proceso de lo que es el juicio oral en sí. Lo que les comentaba del siguiente tema, me hubiera gustado verlo antes de todos, pero bueno, así nos lo marca el temario. Y vamos a ver lo que pasa antes del juicio. En este caso, la litigación en audiencias de la primera y la segunda etapa. Por ahí ya hemos comentado sobre lo que es el nuevo sistema acusatorio penal. Y por aquí vemos que hay un proceso y esto se llama audiencia de control de la detención. Vamos a ver su definición. Esta es la audiencia que solicita el Ministerio Público en el evento de que la etapa de investigación se desarrolle con detenido. En esta audiencia, el juez de control verifica si el imputado conoce y entiende sus derechos y examinará la legalidad de la detención. Es decir, en esta etapa, el Ministerio Público solicita una audiencia para pues detener a la persona y una vez que está detenido, verificar si el imputado conoce y entiende sus derechos. Además de que el juez de control va a examinar si se hizo bien la detención, si no se hizo contra la ley. Vamos a ver cuáles son los propósitos de esta audiencia. Nos dice que es justificar ante el juez de control los motivos del por qué se hizo la detención, así como que el órgano jurisdiccional determine si de acuerdo a las circunstancias expuestas la detención se llevó a cabo en flagrancia o hubo caso urgente. Y pues que el juez de control califique de legal o ilegal cómo fue que se hizo la detención.
Vamos a ver cuáles son los requisitos para emitir el pronunciamiento que establece la legalidad de la detención. Uno de los requisitos es que el imputado haya sido detenido por un hecho que la ley señale como delito. Además de que este hecho merezca pena privativa de la libertad, así como que haya sido detenido en flagrancia o en caso urgente, y que el Ministerio Público que no se haya excedido el término de 48 horas para tener retenida a la persona. Es decir, que el Ministerio Público no haya excedido el término de 48 horas para tener retenida a una persona. Vamos a ver. Bueno, aquí les comento. Esas 48 horas son para vincular a proceso a una persona que se detuvo. Es decir, se hace la detención y tienen 48 horas para vincularlos a proceso, para presentarlo ante la autoridad. En palabras coloquiales se puede decir que lo presentan ante la autoridad y les dice, ¿sabes qué? Esta persona se presume que haya cometido este delito y a eso se le llama una vinculación. Vamos a ver lo que es la flagrancia. Esto está en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se entiende que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente. Perdón. O cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundamentadamente que intervino en el mismo. La exposición del Ministerio Público en esta audiencia debe incluir el fundamento legal de su solicitud al órgano jurisdiccional, los antecedentes de los que se desprende la detención en flagrancia o en caso urgente, indicando el fundamento legal correspondiente, así como los motivos de la detención, asimismo las circunstancias de la detención, la fecha y hora de captura, lugar de captura, nombre del policía o captor, hora que fue puesto a disposición del Ministerio Público y del juez de control. Los datos que corroboren el respeto de debido proceso del detenido, es decir, que se le hayan hecho la lectura de derechos, derecho a guardar silencio, derecho a nombrar a su abogado, entre otros. Lo que comentábamos en la diapositiva anterior, señalar que el lapso de tiempo en que el indiciado es capturado, puesto a disposición del Ministerio Público y a disposición del juez de control. Es decir, que no exceda las 48 horas para su vinculación a proceso. Además de solicitar al juez que declare legal y ratifique la detención.
Ok, vamos a ver la contraparte. Nos marca por ahí algunos de los argumentos que puede hacer la defensa. En esta audiencia se relaciona con el hecho de, es decir, qué es lo que puede alegar la defensa que no se hizo eh, como que no se hizo bien en cuanto a la detención. No haberse satisfecho los supuestos de flagrancia o de caso urgente. Si en los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación y expuestos por el Ministerio Público no se desprende el detenido, haya sido señalado por persona víctima, testigos o quien hubiera intervenido en la comisión del delito, sino que fue señalado por una persona diversa. Es decir, si, si en las pruebas que están presentando no se nombra a la persona que lo señaló como quien cometió el delito, eh, o si la persona que lo mencionó no es una víctima, algún testigo, o ni siquiera haya estado en el lugar. Haber imprecisiones entre las horas de los hechos, el motivo de la captura y o la hora de la detención. Eh, Checar si existen inconsistencias relevantes entre los datos de la detención señalados en diversas diligencias de la carpeta de investigación. Hay que ver bien todo eso, es lo que el defensor puede alegar y es lo que para tumbarlo la manera de cómo fue detenido. Por lo general siempre se abocan en las horas, que no hayan excedido las 48 horas en que se tiene que vincular a proceso a una persona. Si pasan las horas y no concuerdan en los expedientes, el defensor puede alegar esa circunstancia para que quede en libertad. Hay que ver también si no cumplir debidamente el oficial captor con sus obligaciones de darse certeza en su proceder respecto de la detención. Es decir, que si el oficial no cumplió con sus obligaciones al momento de la detención o si procedió de una manera ilegal. No obrar en la carpeta de investigación un registro inmediato de la detención, como lo señala el artículo 16, quinto párrafo del mandato constitucional. La puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público y o ante el juez de control excede las 48 horas señaladas por la norma adjetiva penal. Aquí nos damos cuenta cómo se evocan mucho a las 48 horas de la detención. Esto es muy importante, se debe hacer de manera legal y dentro de lo legal está que se vincule a proceso dentro de las 48 horas después de, de hacer la detención. No haber dado lectura a los derechos del detenido, aunque en este hecho por sí solo no es suficiente para decretar la ilegalidad de la detención, pues lo que puede hacer el Ministerio Público, puesto que lo puede hacer el Ministerio Público o el juez. Recordemos que cuando hay un detenido siempre se deben de leer sus derechos. Esto también se puede alegar en cuanto a la ilegalidad de la detención, sin embargo, no es suficiente como para soltar al detenido, ya que lo puede hacer en cualquier momento el Ministerio Público o en dado caso el juez de control. También una de las ilegalidades pues puede ser que no haya una constancia de que el detenido pudo nombrar libremente a su abogado defensor desde su detención. Uno de sus derechos es tener un abogado defensor.
no haber explicado al indiciado los hechos por lo que se les está capturando, es decir, el motivo de la detención. Esto dentro de la práctica es muy común que se dé. A veces los indiciados no saben del por qué están siendo detenidos hasta que llegan con el juez de control o el Ministerio Público. Esto es completamente ilegal, se debe explicar, le deben de explicar al indiciado por lo que está siendo capturado o detenido. Y otra de las ilegalidades, pues, es que el Ministerio no manifestó con claridad las circunstancias de la detención. Formulación de la imputación. Es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al indiciado en presencia del juez de control, que desarrolla una investigación en su contra respecto a uno o más hechos señalados en la ley, así como la probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su comisión. Bueno, al hacerla al formular esta imputación, pues no debe faltar el mencionar directamente al imputado que se le sigue una investigación, narrando el hecho y señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión. Identificar la clasificación jurídica del hecho, indicando el numeral en que se encuadran los hechos materiales, materia de la imputación. Indicar la forma de participación del sujeto activo y su fundamento legal. Señalar el grado de participación del sujeto activo y su fundamento legal. Indicar el nombre de las personas que realizan la imputación. Señalar el monto estimado de la reparación del daño sin menoscabar de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente. Además de fundamentar la formulación de la imputación. En cuanto a algunos argumentos generales que puede hacer la defensa, estos se relacionan con el hecho de haber imprecisiones entre los datos proporcionados por la representación social, no existir claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de hechos que lo atribuyen, no haber manifestado quién le atribuye los hechos materia de la imputación. Vinculación al proceso. Es una audiencia de término constitucional en la que el juez debe resolver dentro de 72 horas o 144 la situación legal del imputado, es decir, si derivado de estos datos suministrados se justifica formalizar la investigación para continuar con el proceso legal. Es decir, dentro de 72 horas se hace la vinculación a proceso. El juez tiene que checar si el imputado, el detenido, puede ser que haya participado en los hechos y que haya un justificante para poder seguir con el proceso. Algunos de los argumentos que puede hacer la defensa se relacionan con el hecho de, y volvemos a lo mismo, lo que puede alegar la defensa en cuanto a la detención o a la vinculación al proceso. Y nos puede alegar por ahí que la carpeta
En la carpeta de investigación no hay datos suficientes que permitan suponer que se cometió el hecho delictivo. Que los datos de la carpeta de investigación no se relacionan o no se relacionan con la historia presentada por el público. Los datos sean datos aislados, que los hechos que expuso el Ministerio Público no son constitutivos de un delito. Si se hizo falta alguna constancia para corroborar que los hechos se llevaron a cabo de la forma en que lo manifestó el Ministerio Público. Si existiera alguna causa de extinción de responsabilidad penal o pretensión punitiva. Además de que el Ministerio no justificó con datos de prueba los momentos y hechos a los que hizo referencia. La representación social debió haber correlacionado la exteriorización de la conducta ajustada al presupuesto que maneja como elemento normativo. O que no precise cuál es el agravio que se le causa a la víctima para considerarlo como sujeto pasivo. Que no esté acreditada la titularidad de la propiedad del bien mueble o inmueble objeto del supuesto menoscabo en el patrimonio de la víctima. La representación social basa su teoría del caso en manifestación subjetiva o personales y no existe otro dato de prueba que corrobore alguna situación. Que no quede demostrada la relación entre el objeto evaluado e visionado con y aquel cuya propiedad ostenta la víctima. O que el Ministerio Público es omisión en algunos de los datos relevantes. Ok, vamos a ver algunas de lo que es la solicitud de medidas cautelares. Esto es que consiste en la restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos impuestas al procesado ante la existencia de indicios que giran en torno a la presencia de un hecho delictuoso y a la probable intervención del imputado, con el propósito de conservar la materia de litigio y para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad como motivo de la tramitación de un proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones al solicitar las medidas cautelares? Pues fundamentar su solicitud, justificar la necesidad de la medida cautelar y exponer la proporcionalidad entre el hecho delictivo y la medida cautelar. Recordemos que algunas de los ejemplos de las medidas cautelares pues es la prisión preventiva mientras se lleva el proceso o arraigo domiciliario, entre otras. Así es que algunas de las recomendaciones para que se lleven a cabo esas medidas cautelares pues es fundamentar su solicitud, justificar la necesidad de esa medida cautelar y exponer la proporcionalidad entre el hecho delictivo y la medida cautelar. Es decir, justificar la necesidad de la medida cautelar, que se corre el riesgo de, por ejemplo, de que la persona que está vinculada al proceso vaya a huir del país, vaya a salir, vaya a viajar. Exponer la proporcionalidad entre el hecho delictivo y la medida cautelar, es decir, dependiendo del hecho delictivo y el riesgo que se corre dependiendo del hecho delictivo, es decir, que, por ejemplo, un homicidio
si corremos el riesgo de que esa persona vaya a cometer algún otro homicidio, pues se toma ahí, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva o arraigo domiciliario. Algunos de los argumentos que puede hacer la defensa se relacionan con el hecho de que la medida solicitada es desproporcional al hecho que se atribuye al imputado. Es decir, que no haya la necesidad de tomar esa medida cautelar por el tipo de hecho. No sé si hizo algún fraude de poco dinero, no sé, alguna otra cuestión, pues a lo mejor no va a haber la necesidad de tomar una medida cautelar como fuera prisión preventiva. Que el Ministerio Público no argumente en razón de que solicita esa medida cautelar. El Ministerio Público utiliza argumentos de carácter subjetivo. La prisión preventiva, en caso de haberse solicitado esta medida, debe considerar como última ratio y en todo caso debe justificarse. Aquí les comentaba que es el tipo, tiene que ver mucho el tipo de delito que se haya cometido y el grado de riesgo que se comete al tener esa persona en libertad condicional. Quizás pueda volver a cometer otro homicidio o el grado de violencia que se observe en esa persona que comete ese delito. El imputado tiene un arraigo en la comunidad y lleva residiendo en el mismo domicilio por número de años. Bueno, en el cierre de la investigación. Una vez que el juez de control haya resuelto sobre la vinculación del imputado al proceso y habiéndolo solicitado las partes ante el órgano jurisdiccional, fijará un plazo para la investigación formalizada y el cierre de la misma, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad. Esto sin que pueda ser mayor a 2 meses en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de 2 años de prisión o de 6 meses. Si la pena excediere de ese tiempo, bueno, si la pena excediere de ese tiempo. Bueno, en este caso, pues una vez que se vincula a proceso, el juez de control da un tiempo determinado dependiendo del tipo del delito para hacer esa investigación. Lo máximo que puede dar son 2 meses para hacer esa investigación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues fundamentar la petición y justificar la petición del tiempo solicitado para concluir con la investigación. Ok, por último vamos a ver lo que es la audiencia intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto depurar y precisar en la medida de lo posible todas aquellas cuestiones que luego serán demostradas, así como la determinación de las pruebas que deban producir. También se prevé la posibilidad de que las partes durante la audiencia puedan solicitarle conjuntamente al juez que dé por acreditados ciertos hechos con la finalidad de que estos, de no haber sido objeción alguna, ya no puedan ser discutidos en juicio, los que deberán indicarse claramente en el auto de apertura a juicio.
En cuanto a la intervención del Ministerio Público en esta audiencia, debe individualizar al acusado y de su defensor, individualizar a la víctima o ofendido, datos que se toman del auto de vinculación a proceso, incluir el relato circunstanciado de los hechos, señalar la forma de intervención del acusado, señalar la presencia de circunstancias modificadoras de responsabilidad penal, es decir, los agravantes o atenuantes, la autoría o participación que se le atribuye al imputado, indicar los preceptos legales aplicables, ofrecer los medios de prueba de los que piensa valer en la audiencia de juicio oral, así como los medios de prueba relativos a la individualización de la pena y los relacionados con la improcedencia. Solicitar la pena o medida de seguridad, así como solicitar la reparación del daño que considere se causó a la víctima u ofendido. ¿Qué puede alegar la contraparte en cuanto a esto? Una prueba ilícita es aquella que se obtuvo o fue practicada violando los derechos fundamentales del procesado y que por lo tanto provienen de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas, deber ser incluidas y no deber ser un elemento que asista a la convicción del juez para adoptar la decisión en el asunto que se someta. Que haya pruebas irrelevantes, y esto es aquella que no guarda relación o pertinencia sustancial con la materia que se someterá a conocimiento tribunal. Prueba dilatoria o acumulativa son aquellas mediante las cuales se desea acreditar los mismos hechos o circunstancias. Prueba para acreditar hechos públicos y notorios. Es aquella tendiente a demostrar acontecimientos de la naturaleza o del hombre que son conocidos por la generalidad de las personas en un lugar y tiempo determinado. Cuando se solicita excluir una prueba, es decir, que no se tome en cuenta, para hacer esto no hay que olvidar señalar el medio de prueba que se pretende excluir, así como mencionar el fundamento legal aplicable para su exclusión e indicar la razón por la cual se expide la exclusión del material probatorio. Al ofrecer los medios de prueba se recomienda mencionar qué tipo de prueba es, si es documental, testimonial, pericial o alguna otra, señalar en qué consiste o el nombre del testigo o perito, indicar lo que se pretende demostrar con esa prueba sin relevar el cómo lo demostrará, ya que esta es la parte de la estrategia que se ventilará en la audiencia del juicio oral. En el caso de testimoniales, referir si la declaración se relaciona con circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a la comisión del hecho, al motivo de la acusación. Bueno, hasta aquí la presentación. Creo que abarcamos con todo.
lo relacionado a estos temas, en lo más general. Espero les haya servido de algo la presentación. Cualquier duda, cualquier aclaración, nos vemos a través de, los contactamos a través de la mensajería de plataforma.